Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Una vez más vamos a estudiar juntos la palabra del Señor, no sin antes ponernos en sus manos. Amén. Padre amado, gracias por una nueva oportunidad que nos das de estudiar juntos tu palabra. Guíanos, Señor. Te lo insistimos una y otra vez para no errar, para no confundir, para no truncar ni cambiar tu palabra, sino ajustarnos a lo que tú has dicho ya de antemano. Asístenos por tu Espíritu Santo y danos lograr y alcanzar un mismo sentir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la escritura en Mateo 18 del 21 al 22. Dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hoy quiero hablar acerca del perdonar y del pedir perdón, porque a nuestro Dios le agrada y nos pide como requisito que para poder venir ante su presencia y que Él también esté dispuesto a perdonarnos y que Él también esté dispuesto a restaurar su comunión con nosotros, está de por medio la actitud nuestra hacia nuestros agresores, si hemos perdonado o si nos hemos atrevido a pedir perdón. Hoy vamos a hablar de esa situación. Ahora, deseo comenzar esta enseñanza citando el pensamiento de un hombre llamado Óscar Vargas. Dice él: las puertas del perdón deben estar abiertas las 24 horas. Si las cierras un solo instante, alguien quedará fuera, a merced de la soledad, y tú encerrado en la oscura celda del desamor. En los versos antes citados, Jesús nos enseña que el perdón no debe tener límites. Los rabinos en la cultura judía, en la religión del judaísmo, los rabinos enseñaban que se debía perdonar 3 veces al ofensor. Pedro procuraba ser un poco más generoso y él dice: bueno, pues yo me atrevo a perdonar hasta 7 veces a mi agresor, el número perfecto. Pero Jesús le contestó: no solo te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es decir, de una forma indefinida. Con esto daba a entender que no debemos ni siquiera llevar la cuenta de cuando las personas nos agreden y la actitud nuestra de perdonarles. Pero regularmente, si somos honestos, cuando alguien nos agrede una y otra vez, decimos: ay no, una vez se la paso y hasta 2, pero a la tercera yo no respondo. O decimos: qué persona tan hipócrita, primero me ofende y luego me pide perdón. Sin embargo, nuestro Dios quiere que practiquemos, o que tengamos más bien, la misma actitud que Él tiene hacia nosotros. Él nos muestra su perdón no 3 veces ni 7 veces, sino indefinidamente. Creo yo que muchas veces, cada día incluso, a veces tenemos que venir al trono de Dios para ponernos a cuentas y Él nos absuelve de nuestros pecados. Él es un Dios muy misericordioso. Él perdona y olvida. Estoy citando esto para que nos comparemos. Y yo sé que alguien estará pensando: pero yo soy humano, no soy Dios. Pero Él quiere que aprendamos de Él, que tengamos algo de su naturaleza. Nuestra actitud a veces es bien diferente a la del Señor. ¿Y saben por qué? Porque a nosotros nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho perdonar a nuestros agresores. Y más aún, a mucha gente le cuesta humillar su corazón para atreverse a pedir perdón cuando agrede a los demás. ¿Y qué decir de las personas que a veces ni siquiera se dan cuenta que están ofendiendo a su prójimo o no lo quieren reconocer? Y mucho menos se atreverán a pedir perdón. Bueno, nosotros, al recibir las agresiones de los demás, a veces queremos tomar el asunto en nuestras manos y hacernos justicia por nuestra propia mano. Sin embargo, la palabra en Romanos nos dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esto es cuando ya se trata de alguien que está maleada y que intencionalmente te quiere hacer daño.
Nuestro deber es perdonar a esa persona, pero esto no significa que vas a continuar con una relación tóxica que te va a dañar y que te va a trastornar incluso y te va a impedir lograr una plenitud en tu vida. Hoy quiero también hablar de eso, porque muchos cristianos confunden, piensan que perdonar es continuar con todas las relaciones que hay a nuestro alrededor y que no importa si son personas maleadas, personas tóxicas, personas que intencionalmente te quieren dañar. Y hoy quiero hablar de eso porque no estoy con esto diciendo que el perdón deba tener límites, ¿no? El perdón debe ser sin límites todo el tiempo, pero a veces las relaciones tienen que terminar y hoy quiero aclarar esa situación. Mateo 6 del 14 al 15. Mateo 6 del 14 al 15. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está muy claro el perdón de Dios hacia nosotros una vez que le conocemos, una vez que nos atrevemos a decirle que Él sea nuestro Señor, que nos hemos rendido a Él. El perdón de Dios hacia nosotros está condicionado al perdón que nosotros querramos darle a los demás. Si no perdonáis a los demás sus pecados contra vosotros, tampoco vuestro Padre os perdonará. Fíjense que está condicionado el perdón divino a nuestra actitud de lo que nosotros hacemos con nuestros agresores. Es fácil pedir perdón a Dios, pero qué difícil es otorgarle perdón a los demás. Sin embargo, es lo que Dios quiere que hagamos. De otra manera, insisto, Él tampoco nos perdonará. Cuando alguien, es decir, una característica de alguien que no ha perdonado es porque tiene mucho resentimiento en su corazón, mucho odio, mucha amargura, no puede sanar de aquella situación, o más bien no quiere sanar de aquella situación. Es entendible que exista el dolor por algún tiempo cuando alguien te agrede, pero eso no debe pasar por meses y años. Aquella situación se debe restaurar, esa situación de otorgarle el perdón a la persona. Esto no significa que todo vuelva a continuar de la forma en que se venía dando, porque insisto, hay relaciones que es mejor cortarlas, otorgar el perdón a esa persona y cortar esa relación para que no continúe dañándote. Eso es muy saludable. 70 veces 7 habla de aceptar a los demás, habla de darles la oportunidad, habla de usar de tolerancia, porque así como tú quieres que los demás sean tolerantes contigo, también debes ponerte a pensar que debes ser tolerante con los demás. A veces somos muy intolerantes con los demás, juzgamos a la primera, estamos viendo todos los defectos de la persona, pero a veces no nos ponemos a pensar que los demás nos miran del mismo modo y entonces se vuelve una situación muy compleja si unos y otros solamente estamos concentrados en nuestros defectos y en nuestras fallas. Por eso es importante en Cristo tener la capacidad o alcanzar la capacidad de soportar a los demás, de usar de misericordia, de usar de tolerancia. Es algo que tenemos que desarrollar. Esa es una característica del amor. El amor tiene esa virtud, esa característica de que muestra tolerancia, de que muestra compasión, de que muestra misericordia. Insisto, 70 veces 7 habla de que tengamos un corazón humilde y dejemos de lado el orgullo. Hacer de lado el amor propio y estar dispuesto a usar de gracia, así como Dios usa de gracia para con nosotros. Efesios 4, del 2 al 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Quiere decir que si somos personas muy intolerantes, tenemos que someter eso a Dios
y con la ayuda del Espíritu Santo cambiar esa actitud para que seamos personas más apacibles, con mayor misericordia. Con esto no le estoy dando alas a la gente que está maleada, porque también existe mucha gente maleada a nuestro alrededor y tenemos que saberla distinguir, porque a veces con toda la intención hay gente que te quiere dañar y como sabe que tú eres cristiano, incluso te exigen el perdón. Eso no es correcto. Tú le vas a perdonar a esa persona, sí, pero insisto, a veces es mejor decirle, ¿sabes qué? Es mejor que tú continúes con tu vida y yo con la mía. Hay relaciones que funcionan mejor separadas, de lejos. 70 veces 7 es la fórmula para tener un corazón lleno de paz, es lo que leímos aquí, pero también es la fórmula para mantener la unidad. La unidad no aparece por sí sola, hay que trabajar para lograrla. Es como en el círculo de la familia, papá, mamá, los hijos o quien esté en casa bajo el mismo techo, ¿verdad? Hay familias diferentes. A veces ya no está la mamá, a veces ya no está el papá, a veces están los abuelos, a veces incluso hay primos bajo el mismo techo, etcétera. Pero el vínculo de fortalecer la unidad lo vas a lograr hacer solo si tienes tolerancia, solo si usas de misericordia, solo si pasas por alto las pequeñas debilidades o las agresiones no intencionales de los mismos miembros de casa para que se logre entonces la unidad. Hoy te quiero especificar en qué casos es mejor cortar la relación, porque no está bien que la gente piense que porque tú eres cristiano estás obligado a aguantarle todo. Y bueno, puedo adelantarte algo. Supongamos que una mujer tiene un marido golpeador y esa mujer dice, bueno, es que la Biblia me enseña que debo perdonar a mi marido. No significa que le debe aguantar las golpizas que él quiera propiciarle. El perdón se lo tiene que otorgar, pero tiene que poner límites a la relación para que se muestre algo de dignidad y esa persona no siga dañándole del mismo modo que lo venía haciendo. Muchas veces las diferencias que existen entre las personas pueden conducir a la división por causa de la intolerancia o de la poca paciencia, y esto no necesariamente tiene que terminar así. A Dios le agrada que la unidad se cultive en la familia, en la iglesia, en donde tú te desenvuelvas. Pero sí es importante que sepas que si existen a tu alrededor personas que con toda la intención te quieren dañar, entonces es mejor ponerle límites a esa relación. No estoy diciendo que no le perdone sus agresiones. El perdón debe existir sin límites. Pero continuar con la relación tóxica, eso lo tienes que pensar muy bien. En lugar de concentrarnos en lo que nos divide, debiéramos recordar lo que nos une. A propósito es esta declaración, sobre todo para las parejas, para padres e hijos, es decir, tu círculo familiar, aunque a veces no se logra del todo. Y eso porque somos orgullosos, somos personas que guardamos resentimiento. A mucha gente le cuesta otorgar el perdón y el pedir perdón. Nos falta a veces la humildad para hacerlo. Pero insisto también en la otra contraparte, cuando una relación es demasiado tóxica, donde viven solo para ofenderse, solo para agredirse, solo para lastimarse, es mejor terminar y cortar esa relación. Si estás esforzándote y estás buscando la ayuda del Señor y estás buscando el consejo de Dios a través de un consejero, qué bueno, pero debes saber hasta qué punto tú debes o no continuar con una relación. Perdonar no siempre es fácil, pero es la vía más reconfortante que podemos tomar, ya que la falta de perdón declina en un sinnúmero de dificultades
mentales, emocionales, físicas y espirituales sobre todo. Los profesionales de la medicina aceptan que generalmente el resentimiento y las hostilidades no resueltas son factores principales de la depresión y de otros desórdenes emocionales. Incluso personas que están enojadas con Dios no pueden superar esa situación porque Dios permitió algo muy difícil en sus vidas y fue todo un trauma para mucha gente y no dicen pues acepto la voluntad del Señor, no, sino que viven resentidos y enojados con el Señor. Personas que guardan por muchos años lo que alguien les hizo, y yo no digo que no quede un trauma cuando alguien te hace daño, sobre todo cuando es algo muy delicado, pero tenemos que superar las situaciones de las agresiones de los demás. Y quiero hacer un paréntesis para ir aclarando en qué momento debes continuar o no con una situación. Por ejemplo, cuando algún mayor ha abusado sexualmente de alguien, de un niño, y eso ocurre con frecuencia, y pasa el tiempo y sigue el mismo vicio, en la misma situación, la misma agresión. Aquella persona es una víctima y el agresor es un victimario. Entonces ahí no conviene, no es saludable para nadie que esa relación siga así. Eso se tiene que cortar, aunque la víctima en su momento tiene que soltar el perdón a su agresor. Y esto no significa que le vuelve a recibir, que le vuelve a aceptar. No, es muy complicada esa situación. Es un peligro para la víctima si su agresor está cerca. Y por eso insisto, sí debemos otorgar el perdón de una forma ilimitada, pero las relaciones tenemos que distinguirlas si conviene o no para tu propia salud espiritual seguir con esa situación. Las consecuencias espirituales de la falta del perdón son igualmente serias. Si Satanás puede retenernos de perdonar a otros, puede sembrar odio, puede sembrar resentimiento y rechazo y separarnos los unos de los otros. Cuando esta separación se produce, consecuentemente nos separa de Dios, ya que no es compatible estar bien con Dios y enemistados con el prójimo. Vamos a mirar primera carta de San Juan 4, del 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Repito la frase, no es compatible estar bien con Dios y enemistados con el prójimo. No puede haber una comunión plena con nuestro Señor si no hemos soltado el perdón. Y allá nos quiere llevar el Señor, que tengamos la capacidad, con su ayuda, porque yo entiendo, hay traumas y agresiones y heridas tan profundas que a veces hemos recibido y nos es muy difícil soltar el perdón, pero tenemos que hacerlo si queremos estar en paz y bien con nuestro Señor. Eso no implica que necesariamente las cosas con aquella persona continúen como si nada. Ya dije, tú debes aprender a distinguir en qué momento pones límites para que esa persona no siga dañando tu corazón. Solamente cuando el amor de Dios está en nosotros es posible ejercer esa frase de 70 veces 7. Ahora bien, la misma palabra nos da las pautas y los pasos de cómo perdonar a nuestros agresores, y creo que los versículos que voy a dar ahora nos definen y aclaran muy bien los pasos que debemos seguir. Vamos a Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esto si las ofensas y los agravios no son muy graves. Tenemos que aprender a distinguir los agravios no graves y los agravios graves, como lo que dijo también San Juan en su primera carta.
Hay pecados o agresiones por los cuales yo no digo que se deba pedir. Tenemos que distinguir, porque cuando las personas te agreden con toda la intención del mundo de dañar, y su corazón está maleado y quiere insistir en dañarte, tú debes cortar esa relación por tu propia salud y sanidad espiritual y emocional. Así que vas a distinguir eso, pero mientras nos quedamos con pasar por alto la ofensa. Creo que esto aplica muy bien para decirte, por ejemplo, hay relaciones donde por todo pelean, y entonces ya es un vicio, y yo no estoy refiriéndome en esos casos a que deban terminar las relaciones, no, sino que deben aprender a ser más tolerantes, porque hay de agresiones a agresiones. El siguiente punto, mostrarle a la persona que nos ha ofendido, no como un reclamo, sino para que se dé cuenta de su error y se dé cuenta de que nos ha lastimado, en el caso de que haya sido una agresión contra ti. Pero también aplica para que si tú agrediste a alguien, si tú ofendiste a alguien, si lastimaste a alguien, tengas la humildad de atreverte a pedir perdón sin exigir que te perdone a aquella persona. Es común a veces encontrar quienes exigen el perdón. Incluso la gente dice, si tú eres cristiano, me debes perdonar. Y eso que dices que eres cristiano, esa persona sigue con mucha maldad en su corazón, porque el perdón jamás se exige, solamente se pide y se espera. Si la otra persona quiere perdonarte, qué bueno. Si quiere continuar con la relación como venía, qué bueno. Y si no, está en todo su derecho, porque esa es la parte que estoy aclarando. Mateo 18, versos del 15 al 17. Como subtítulo en la Reina Valera dice, ¿cómo se debe perdonar a tu hermano o al hermano? Dice aquí del 15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, habla, dialoga con la persona de que te ha herido, de que te ha lastimado. Habla. No, reprenderle no significa que vayas y le enjuicies, sino que estés reconviniendo con él, intentando arreglar las cosas. Verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El verso 16 dice que hay agravios en los cuales tienes que interponer testigos. Cuando sube de volumen el agravio de aquella persona contra ti, tú debes mirar en qué nivel de agresión fue lo que te hizo. Y si es una situación delicada, entonces llama a testigos que estén validando o no lo que tú estás expresando delante de aquella persona, y que aquella persona sepa que lo que hizo fue grave, fue delicado, y que hay testigos a fin de que intenten arreglar la situación, o esté aquella persona advertida de que si te lo vuelve a hacer, entonces puedes tomar otras decisiones. El verso 17 nos da otra aclaración. Si no los oyere a ellos, es decir, si no escucha lo que las personas tratan de decirle, de reconvenir, de hacerle recapacitar, si no les escucha, dilo a la iglesia. Es decir, ahora sí, con todo el derecho puedes publicar aquella situación de agresión. Y si no oye a la iglesia, aquella persona, después de que una y otra vez se habla con aquella persona, tenle por gentil y publicano, es decir, marca tu línea. Ese es el equilibrio que debemos tener en el área del perdón, porque por un lado iniciamos diciendo que nuestro Señor nos enseña a perdonar indefinidamente, y eso es cierto, hay que perdonar todo el tiempo si queremos estar en paz con Dios, pero de ahí a que la relación con alguien continúe, sea tu amigo, tu compañero, tu amiga, tu compañera, sea
hermanos en la fe, sean vecinos, sean personas ajenas a tu parentela, tú deberás de determinar si continúa o no aquella situación. Porque, insisto, hay personas maleadas, hay personas que tienen maldad en su corazón y que no tienen la mínima intención de cambiar, no tienen la mínima intención de que, sí te agredí, perdóname, y de no volver a hacerlo, sino están pensando en cómo volverte a dañar. Entonces tú tienes que distinguir eso para que tengas algo de dignidad y marques la línea. Tenle por gentil y publicano. Como lo dijo también San Pablo, aquel que deliberadamente peca, repréndelo delante de todos. Y si aquella persona insiste en pecar, deséchalo, porque el tal se ha corrompido. Cuando las personas ya se corrompen, cuando ya no hay forma de que cambien esa actitud, mejor aléjate de esas personas. No te convienen, te dañan y son tóxicas para ti. Así que aquí en Mateo vemos lo que el Señor quiere que hagamos. Que hablemos primeramente. Alguien te agredió, habla con esa persona. Si no te escucha, si no quiere hablar, si no quiere reconocer su error, llama a testigos. No necesariamente que hayan que hayan visto lo que te hizo, sino que tú los pones como oyentes para que te respalden en lo que tú estás diciendo, y entonces en boca de 2 o 3 testigos consta lo que tú le estás diciendo a aquella persona. Ahora, si no escucha a los testigos, insiste una vez más comentándolo a nivel iglesia, dice, para los que somos cristianos. Si no, oye, tenle por gentil y publicano. Hay cosas que son más que una agresión, son delitos graves, y que los delitos graves tienen que ser denunciables. A veces nosotros confundimos un pasaje que aparece en Corintios, dice ahí que los cristianos no debemos irnos a meter a los juzgados para acusarnos los unos a los otros, pero depende de lo que se trate para que no te equivoques. Si son cosas que se pueden solucionar hablando entre las dos personas, ¿para qué lo publicas? ¿Para qué lo dices? Si son cosas que se pudieron arreglar poniendo testigos, sigue. Si son cosas que se pudieron arreglar a nivel iglesia, interponiendo el juicio, el criterio de un líder, hasta ahí deja la situación y continúa con esa relación. Pero si no entiende a aquella persona, entonces tenle por gentil y publicano. Es decir, llega el momento que puedes desechar a alguien sin que esto signifique que no le has perdonado. El perdón continúa, pero la relación ya no continúa, porque entonces tú eres quien está mal. Debes de tener también dignidad y tienes que tener respeto por ti mismo y saber que si alguien te está dañando, ¿para qué continúas con esa relación? Volviendo a la primera parte de Mateo, donde leímos en Mateo 18, a veces no es así lo que hacemos, sino que simplemente nos cerramos. Mucha gente no quiere hablar, no quiere arreglar las cosas. A veces ni siquiera es un agravio muy delicado y la gente se aparta. No, me falló, no era como yo esperaba. Y se aparta, corta la relación, corta la comunicación o simplemente evade. Si alguien es agredido, empieza a murmurar en lo que le hicieron. Y también ahí quiero abrir un paréntesis. Yo me he dado cuenta como pastor que muchas veces cuando alguien ha tenido una confrontación con alguien, muchos cuentan lo que los otros les hicieron, pero no cuentan lo que ellos hicieron. Y aquí es donde tenemos que analizar los casos para poderles dar una solución. Es decir, si no lo pueden arreglar solos, sino que ya tienen que interponer testigos o incluso a nivel de iglesia interponer el criterio de un líder, entonces tenemos que distinguir y saber hasta qué punto se puede o no arreglar aquella situación. A los humanos nos cuesta restaurar la relación.
con los demás. Nos cuesta ser pacientes, nos cuesta ser tolerantes, nos cuesta ser humildes y tener mansedumbre, pero son virtudes que el Espíritu Santo nos enseña para que se conserve la unidad, porque eso es primeramente eso es lo que el Señor quiere, hasta donde te sea posible, con la ayuda del Señor. Si no, tú tienes que pedir consejo hasta qué punto puedes o no continuar con una relación. Si no, insisto, a veces es mejor terminar. Dice aquí en Mateo 18, del 15 al 17, en la traducción, el lenguaje actual. Si alguno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma, es decir, como gentil y publicano. Las relaciones inicialmente en el corazón del Señor, Él quiere que todas las relaciones continúen, pero no siempre será posible por las heridas que se hacen unos a otros. Hay relaciones que deben concluir y deben terminar. En estos versos también se nos enseña que hay relaciones humanas que es mejor cortarlas antes de que ocasionen más problemas. Porque si tú sabes de alguien que está intencionalmente dañando a otras personas y tú no buscas hablar con esa persona, no buscas que aquello sea frenado, la misma escritura nos muestra que te haces cómplice de aquella situación. Y yo entiendo, todos a veces queremos continuar saludablemente con la gente que está a nuestro alrededor, pero no siempre es posible, porque no todos a veces piensan igual. No siempre es posible porque no todos pensamos igual. Hay gente que le vale, hay personas que no van a entender y que no van a cambiar y que tienen maleado su corazón. Y es por eso que tú y yo tenemos que aprender a distinguir esa situación para entonces tomar una decisión de si continuar o no con aquella relación. Encontramos algo muy interesante también en estos versículos, que la intención de hablar a solas con la persona que te ha ofendido, la intención de interponer testigos, la intención de interponer a algún líder espiritual a nivel iglesia, es con la finalidad de que la persona reconozca su falta. Cuando aquella persona no reconoce su falta, pues entonces ¿para qué insistir? Hay personas que no están dispuestas a hacerlo. Qué bien cuando alguien tiene la humildad de acercarse y pedirte perdón. Y eso es la actitud correcta, porque este mensaje no solo es para que estés pensando en lo que te hicieron, sino para que también nos pongamos a pensar en lo que nosotros tal vez le hemos hecho a los demás. Y ahí es también donde al Señor le interesa que cultivemos y trabajemos la humildad de nosotros para aceptar nuestros errores, aceptar que agraviamos a los demás, aceptar que tal vez hemos ofendido a nuestro prójimo, y entonces si nos interesa estar bien con Dios, tenemos que también atrevernos a pedir perdón. No está bien que no lo hagamos. En Mateo 5 nos aclara muy bien esta situación. Mateo 5, del 21 al 24. Dice aquí: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda
Este pasaje de Mateo 5 nos habla de que tenemos que tener la humildad para reconocer si hemos ofendido también a nuestro prójimo, porque es muy fácil ver lo que otros nos han hecho, pero a veces es difícil reconocer lo que nosotros les hemos hecho a los demás. Y este pasaje nos habla de eso. Antes de venir a adorar al Señor, antes de presentarle tu ofrenda, dice literalmente la Escritura, ve y reconcíliate con tu hermano porque tiene algo contra ti. Tienes que aprender a ponerte en paz con tu prójimo, tener la capacidad de reconocer si le has hecho daño y quedar a merced de la gracia de aquella persona. Porque te insisto, tú no puedes llegar exigiéndole el perdón a otras personas. Eso va a depender si la persona te lo quiere o no dar, pero a ti te toca pedir perdón. Porque es muy común a veces decir, es que ya pedí perdón, no me quiere perdonar. Eso es un asunto de esa persona entre ella y Dios. Pero estamos hablando de ti, de mí. Si tú ya pediste perdón y te perdonó a aquella persona, qué padre. Puede continuar la relación si esa persona quiere. Pero si no es así, tú no puedes obligar a los demás a que te perdonen. Claro, tú ya cumpliste con pedir perdón y debes contentarte con eso. Esa es la parte que el Señor quiere que tú hagas. Lo demás, déjaselo a que aquella persona con el Señor arregle las cosas. Tanto le interesa a Dios que las relaciones se restauren que nos limita de adorarle, nos limita de servirle si no hemos arreglado los conflictos con nuestro prójimo. Pero quiero preguntar, ¿cuántas veces habremos estado en la presencia del Señor sin haber resuelto una situación? En Efesios 4 dice la palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si has tenido alguna fricción con tu hermano, con tu prójimo, con tu ser querido, debes intentar solucionar las cosas. No debes de irte a la cama enojado, es lo que dice ahí en Efesios 4, sino que debes solucionar o intentar solucionar, porque para que una relación se restaure es de dos. Pero no debe de quedar en ti que no hayas puesto de tu parte para solucionar aquella situación. Ese pasaje de Mateo que leímos también nos insiste que Él no mirará lo que tú estés intentando hacer con Dios, de tu adoración, tu ofrenda. No lo mirará si primero no solucionas aquel conflicto o intentaste solucionarlo, porque insisto, a depender de la reacción de aquella persona. Este asunto del perdón es tan delicado, tan es así que si no perdonamos a los demás, el Señor mismo dice que no podemos entrar en el reino de los cielos. Y esto sirve para decir, muchas personas dicen, es que yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Sí, pero ¿tu corazón está bien? ¿Has perdonado a los demás sus agravios? No, yo ya tengo a Cristo y yo nunca olvido lo que me hicieron, ni pienso perdonar lo que me hicieron. Debes soltar el perdón. Y no confundirte. Si aquel agresor es una persona tóxica para ti, estás en tu derecho de cortar aquella relación o de lejos aquella relación. ¿Por qué? Porque tienes que también pensar en tu salud espiritual. Eso es muy justo. Ahora, si no se es capaz de reconocer los agravios y las fallas nuestras hacia los demás, entonces todavía tenemos mucho orgullo, todavía nos amamos demasiado a nosotros mismos y nos falta alcanzar la humildad. ¿Cómo entonces nosotros queremos recibir el perdón del Señor si no estamos dispuestos a perdonar a los demás? ¿Cómo entonces queremos nosotros estar en perfecta comunión con Dios si no nos atrevemos a pedir perdón a los demás? Ambas cosas son importantes en la fe. Si queremos que nuestra relación mejore con Dios, si queremos que nuestra relación mejore con nuestro prójimo, tenemos que pensar en eso, en perdonar y en pedir perdón. Y claro, para aquellos casos en los que será mejor cortar, pide consejo, pide orientación. Si no sabes si ya es el tiempo o no, pide consejo, porque es muy triste ver personas
que todo el tiempo están sumergidas en constante dolor, en constante agresión, y no lo cuentan y no lo dicen y piensan que deben seguir perdonando y aceptando a aquella persona que, aunque les dañe y se las vuelva a hacer una y otra vez, tienes que pedir orientación, no sea que estés consecuentando el pecado de aquella persona y entonces te estás haciendo cómplice de aquella persona. Tú tienes que hablar, y yo te pongo ese reto, que analices tu propia situación. Pero vamos a terminar. En todas las relaciones humanas se necesita de ambas cosas para que funcionen, de perdonar y de pedir perdón. Si te han agredido, suelta el perdón. Si has agredido, ten la humildad de pedir perdón, porque al Señor le agrada que lo hagamos y es la condicionante para que estemos bien o no con Él. Que el Señor te bendiga.